Hoy te invito a visitar este lugar en el centro de Florencia, Italia. Es el Museo del Bargello, uno de los más importantes de la ciudad, en un palacio del siglo XIII que se utilizaba para actividades gubernamentales. Actualmente, conserva algunas esculturas importantes de Miguel Ángel y otras obras de autores importantes del Renacimiento, pero como son muchas, solo te iré mostrando las más significativas y algunas vistas generales de las distintas salas. Esta obra, conocida como el Tondo o Redondo Pitti, fue realizada por Miguel Ángel cuando tenía 28 años en 1503. En él se puede observar a la Virgen María sentada sobre un asiento cúbico, mientras que el niño Jesús se encuentra de pie, recargado, descansando sobre un libro abierto. Al fondo, en el lado izquierdo, aparece la figura del pequeño Juan el Bautista. No obstante lo pequeño del círculo, la imagen de la Virgen es especialmente monumental. Su rostro es semejante a una de las sibilas que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina. La base de esta escultura representa al viento que sostiene al dios Mercurio, mensajero de los dioses, dios de los viajes, el comercio y los ladrones, que se mantiene sobre los dedos de un pie, guardando un perfecto equilibrio mientras apunta hacia arriba, hacia el dios Júpiter a quien sirve. La obra es de Juan Bologna y fue realizada en 1580 dentro de la corriente manierista, enseñando que el equilibrio en una escultura es totalmente posible. Las alas en los talones, en el caduceo que lleva en la mano y en el casco indican su poder de comunicar el cielo con la tierra. Esta obra, hecha en 1497, fue la primera escultura exenta realizada por Miguel Ángel cuando tenía 22 años. Sigue todas las reglas de la antigüedad, de tal manera que podría pasar como un original clásico. Fue solicitada por el cardenal Rafael Herriario y catapultó a Miguel Ángel a la fama, por lo que poco después él haría la famosa Piedad del Vaticano. La escultura de Baco representa a la divinidad grecorromana en estado de ebriedad, con una copa de vino en la mano, la mirada un tanto perdida y perdiendo el equilibrio mientras que un geniecillo aprovecha su estado para robarle y gozar unas uvas. Este gracioso geniecillo o fauno además sirve como peso para equilibrar la escultura, que por la posición de Baco, sin su presencia, haría que se desequilibrara y pudiera caer. La escultura llamada David Apolo fue realizada entre 1530 y 1532, esculpida para Baccio Valori. Su carácter incompleto, no acabado, no permite identificar con exactitud el tema. Para Vasari se trata de un Apolo en el acto de sacar una flecha del carcaj, mientras que en el inventario de Cosme I, que adquirió la obra, se le menciona como un David. De ahí el doble nombre asignado a la estatua. Posiblemente, Miguel Ángel hubiera comenzado el proyecto con la intención de crear una estatua de David, pero luego, en el proceso, cambió de opinión y lo transformó en un Apolo. La obra representa a un joven completamente desnudo en un complejo giro. En el rostro se percibe un sentimiento como de melancolía o quizá incluso
arrepentimiento. Miguel Ángel utilizó muchas veces la técnica del non finito, es decir, del no acabado, para que los detalles de sus obras parecieran como borrados por la erosión del tiempo. Y también era amante de provocar torsiones en los cuerpos. La última obra de Miguel Ángel en este museo es el busto de Brutus, el asesino de Julio César. Fue realizada para el cardenal Ridolfi y hace referencia al asesinato de Alessandro de Médicis. Estilísticamente, la obra recuerda mucho a las estatuas antiguas. Se puede ver su expresión concentrada y nerviosa. Todos los detalles del rostro y el excelente drapeado de la vestimenta de Bruto hacen de esta obra una de las más populares de Miguel Ángel. Como pueden observar, esta sala muestra otras muchas piezas del Renacimiento. Entre ellas, les mostraré este Baco de Jacopo Sansovino, que fue realizado en 1510, posterior al de Miguel Ángel. Este busto de Miguel Ángel fue realizado por Daniele da Volterra 2 años después de la muerte del famoso artista y muestra su nariz un tanto desfigurada por el golpe que recibió en una disputa Miguel Ángel cuando era muy joven. Esta escultura la hizo Gian Bologna en 1565 con motivo del matrimonio de Francisco de Médicis. Representa la victoria de Florencia sobre la ciudad de Pisa. Es importante mencionar que cada vez que Florencia vencía a alguna de sus ciudades rivales como Pisa o Siena, mandaba crear una obra como trofeo en la que se mostrara alguna lucha donde el vencedor o la vencedora representaba a Florencia y la persona vencida a la enemiga ciudad. Por esta razón, en la Plaza de la Señoría encontramos figuras como Perseo venciendo a Medusa. La última obra que vemos en esta sala se llama El honor venciendo al engaño. La realizó Vincenzo Danti en 1561 y forma parte de todas las obras que muestran a vencedor y vencido como símbolo del poder de Florencia sobre las poblaciones cercanas y sometidas a ella. Todos estos trabajos muestran claramente por qué se considera a Florencia la cuna del Renacimiento, que inspirado en la antigüedad clásica y colocando al ser humano como centro de la creación, fue capaz de crear estas maravillosas obras de arte. En otra parte del mismo museo encontramos obras tanto del gótico como del Renacimiento, como esta familia donde se presenta a Jesucristo niño, a la Virgen María y a Santa Ana, una pieza preciosa de el siglo XIV, principios del siglo XIV, fines del siglo XIII. Se exhiben también piezas en marfil.
Algunas de ellas se utilizaban como portadas en libros, como podemos ver ahí. El marfil magníficamente trabajado en el arte bizantino. Aquí se representa seguramente a la emperatriz con el signo de poder en las manos y otras escenas de la mitología. Encontramos también estos elementos que servían para distintas cosas, guardar reliquias o bien materiales sagrados. Un trabajo excepcional que no se puede encontrar en cualquier parte. Aquí encontramos una pieza pequeña con la subida de Cristo a los cielos. Un San Jorge también en la parte de abajo. Un ángel que anuncia a las mujeres la resurrección de Jesucristo, mientras los soldados están dormidos en la parte de abajo. Y otras piezas más, como pueden ver, son piezas exquisitas. Particularmente esto me permite recordar que durante la Edad Media no se representó a Cristo sufriente, sino más bien muerto evidentemente, pero sin sufrimiento, sin mucha sangre, sin muchos elementos cruentos que hablan del dolor. Una colección increíble que pocas veces se puede ver. Vean lo delicado del trabajo, estas pequeñas columnitas, y además después encontramos elementos coloridos. Aquí encontramos la Anunciación, la Visitación, y en la parte de aquí el Nacimiento, la adoración de los Reyes Magos que han llegado en procesión desde lejos. Escenas de la crucifixión de Cristo, la subida a los cielos, en la parte de abajo el nacimiento y la adoración de los Reyes Magos. Son piezas increíbles, quisiera mostrárselas todas, pero no daría mucho tiempo, así que vamos a continuar con nuestro recorrido por este magnífico Museo del Bargello. Un maravilloso conjunto de la Anunciación, y esto que formaba parte del báculo de un obispo. También elementos no sagrados, como por ejemplo este tablero de ajedrez, o bien estas cajas también, o bases de distintos elementos. Es increíble cómo el ser humano es capaz de trabajar tantos materiales como la madera, la pintura, el marfil y por supuesto el oro y la plata. Este Cristo es excepcional también en cuanto a su trabajo en marfil. La luz hace que haya estos destellos, pero creo que así es un poco menos el efecto. Vamos a la siguiente sala. Y encontramos aquí también la decoración en el techo típica de las construcciones góticas. Y otros elementos en este caso, de esmaltes
Este tipo de trabajo venía especialmente de la zona de Francia, Limoges, y embellecían muchos altares, trabajo del siglo XIII, y se conoce como esmaltes de Limoges. Vean el trabajo del metal y el color además de las obras. Pasamos a una vitrina de arte veneciano, es decir, estamos hablando de vidrio, aunque parece metal, todo esto es vidrio. Y otros elementos en plata. Bueno, vean este cofre con pinturas en miniatura, trabajos también en ágata, un cáliz, pinturas también con la decapitación de una santa, seguramente Santa Catalina de Alejandría, con escenas de su martirio y otros objetos religiosos más. Instrumentos musicales de la Edad Media y otros elementos. El museo también tiene una parte en donde se muestra cómo eran los coros en una capilla privada como el de este lugar, con su fascistol para los libros de coro, con los frescos que adornaban la capilla. Es decir, había arte por todas partes, tanto en el mobiliario como en las paredes y también en los utensilios necesarios en la liturgia. Por esta razón, la siguiente sala se llama la capilla y los elementos sagrados. Aquí encontramos unos báculos para el obispo, y también otros elementos que guardaban particularmente reliquias, con pintura sobre láminas de cobre, de oro, o incluso también con hoja de oro. Realmente son elementos maravillosos que pocas veces se pueden ver fuera de Europa e incluso fuera de Italia. Una parte importante de esta colección tiene que ver con la joyería. Evidentemente los nobles utilizaban joyería, tanto hombres como mujeres, y dentro de esta joyería están los camafeos. Aquí, gracias a una lupa, podemos ver un trabajo excepcional de las Tres Gracias, por ejemplo, tallados sobre, me imagino que será cristal de roca, y luego los llamados camafeos, que se trabajan sobre ágata o también sobre algún tipo de concha. Vean el trabajo que desde tiempo de los romanos particularmente se tenía y se sigue desarrollando incluso hasta nuestros días. Porque quien visita el Ponte Vecchio de
Florencia puede encontrar esto. Y para que vean el tamaño de la pieza pongo mi dedo. Vean el tamaño de mi dedo y el tamaño de una pieza, en este caso minúscula. Evidentemente hay otras mucho más grandes, pero son piezas excepcionales. Esta lupa nos permite ver otro trabajo que realmente sería como una miniatura, porque les vuelvo a poner el tamaño de mi dedo comparado con la pieza. La pieza es minúscula totalmente. Vean el trabajo de la adoración de los Reyes Magos. Una sala más nos ofrece muestra de los trabajos textiles, los hilados, las alfombras, los gobelinos. Y en este caso son de una colección que viene del Islam, ya que en el Islam se desarrolla muy fuertemente el diseño, ya que como tienen prohibido ellos hacer imágenes humanas, por lo tanto se centraron en la caligrafía o bien en temas vegetales como los que podemos ver aquí. Son tapices extraordinarios, algunos parecerían incluso modernistas como este que tenemos aquí. Y algunas obras también en vidrio como esta, que incluyen el oro. En este gran salón, un enorme salón, encontramos algunas piezas de suma importancia. Antes de hablar de ellas, les muestro esta escultura que representa a San Bernardino de Siena, porque este santo, nacido precisamente en Siena, fue el que inició la devoción al sagrado nombre de Jesucristo, con las letras IHS o bien JHS, que significarían Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, y que él llevó a un grado importantísimo, que la gente reconociera y adorara a Cristo como el Hijo de Dios, y que tuviera mucho cuidado con este santo nombre, pero un nombre que incluso podía traer la salud a los enfermos. Encontramos aquí también unos trabajos en terracota, es decir, barro cocido, que eran pintados de esta manera y que actualmente se siguen haciendo en Florencia. Terracota, tierra cocida, barro, con un color particular y típico de Florencia. Pero me voy a acercar ahora a el primer David que se hizo durante el Renacimiento y que fue realizado por Donatello, uno de los artistas más importantes de este periodo. Sin embargo, es un David que, si ponemos atención, parecería incluso una muchachita, si no fuera porque vemos los genitales. A los pies vemos la cabeza de Goliat, es decir, no aparece el gigante, solamente su cabeza, en signo de que ha sido vencido. Tiene una pequeña parte de armadura solamente en la parte de los pies, lo demás significa que ha luchado totalmente desnudo. Tiene la espada de Goliat en la mano, que le ha servido para cortarle la cabeza, y tiene un sombrero que lo coloca dentro de una posición, vamos a decir así, jerárquica. Voy a girarlo para que vean ustedes completamente el David de Donatello, que fue el primero importante y famoso que se hizo aquí
en Florencia. Seguiría un siguiente David, ya un poco más varonil, que hizo otro artista italiano llamado Verrocchio y que se encuentra también en esta misma sala. Aparece el mismo esquema, la cabeza de Goliat que ha sido vencido, en este caso una espada que sale del cuerpo más claramente que la de Donatello, que la tenía muy unida, y como lo podemos ver atrás, en este caso está vestido, no está desnudo, le han puesto una túnica corta. La postura es semejante, si se fijan, una mano sobre la cadera, en este caso también, pero es un tanto más varonil por el cuerpo, que tiene menos curvas, a diferencia del de Donatello. No tiene un casco. Y después de estos dos Davids que son como anteriores al de Miguel Ángel, vendría el de Miguel Ángel, que no tendrá la cabeza de Goliat y tendrá una postura mucho más fiera. Concluyo la visita a este salón con un acercamiento a unos elementos importantes en la Catedral de Florencia, porque la catedral tiene una puerta en el bautisterio realizada por Lorenzo Ghiberti. Esta puerta, llamada la Puerta del Paraíso, tiene distintos paneles como estos. Aquí solamente se muestran dos, y se muestra el concurso que hubo para esta puerta entre Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi fue el que hizo la cúpula de la catedral, y el tema a representar fue el sacrificio de Abraham. Ahí se ve la obra con la que concursó Filippo Brunelleschi, y a un lado la obra con la que concursa Lorenzo Ghiberti, y él es quien va a conseguir el premio para hacer la puerta de la catedral, del bautisterio de la Catedral de Florencia. La visita a este Museo del Bargello concluye con esta vista a la terraza, con espléndido también decorado en la parte del techo, y un conjunto de aves exóticas que se dieron a conocer durante especialmente el tiempo de la conquista de México, como por ejemplo el guajolote, que no existía en estas tierras, pero el conjunto tiene la muestra de un pavo real, un gallo, un guajolote, palomas, un águila, halcones, búhos. Como la observación hace que en el arte se pueda imitar la naturaleza o embellecerla a través de el metal, la pintura, la escultura. Una vista también del edificio magnífico. Una sala más nos muestra también distintos tipos de cerámica, de distintos tipos, de distintos lugares, una quizás más simple desde el punto de vista de diseño, otra mucho más complicada, representando siempre escenas de la mitología, de cacería, distintas técnicas también para hacer la cerámica, como está en azul, un dominio del diseño, y pensemos que todas estas piezas hacían más lujosos los momentos de los banquetes, las ceremonias
nupciales y por supuesto los triunfos ante la guerra. Todo un desarrollo de la cerámica, tanto decorativa como también protectora, porque en muchos lugares se ponían los azulejos como impermeabilizantes para cúpulas, baños y otros lugares. Si ya de por sí pintar en un óleo es difícil, imagínense ustedes hacer trabajos que se supone que tienen que estar llevados al horno y manejar perfectamente los colores para que no se desvanezcan, sino por el contrario se hagan más fuertes gracias al calor. Y con esta vista, pues, dejamos este Museo del Bargello, que lamentablemente muchos no visitan porque dan prioridad a ver la Academia, el Palacio Uffizi, el Palacio Pitti y tantos lugares más. Espero que hayan sentido que visitaron conmigo este espléndido lugar, aquí en Florencia, en Italia, donde se inició el Renacimiento, donde vivieron los Médicis, donde vivió un tiempo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, donde fue quemado el cadáver de Savonarola después de haber sido ahorcado, y donde comenzó, como he dicho, el Renacimiento. Y con esta vista a océano, el mármol más colosal de Gian Bologna, concluimos nuestra visita al Museo del Bargello. Esta escultura coronaba la fuente del océano en el jardín de Boboli de esta ciudad, pero para su mejor conservación fue traída a este lugar dejando en el jardín una copia. Y como punto final, un acercamiento a los detalles de un cañón al que los florentinos no podían dejar sin elementos artísticos porque siempre buscaron crear belleza en todo. Si te gustó este video, dale like por favor, suscríbete a mi canal y si te es posible, recomiéndalo también a tus seres queridos.